No. Saltos. A ver. Tenía mal internet. Listo. ¿Nadie más se ha conectado? ¿No? Bueno. Ahora sí. Un segundo. Ahora sí. Como les estaba mencionando, el día de hoy vamos a continuar con la clase que nos quedó pendiente el día jueves. Continuando, hoy día nos toca ver la técnica ecográfica de la rodilla, más que todo la posición y la exploración sistemática. Ya la vimos anteriormente, ya hablamos de ella, vamos a tratar de explayarnos un poco más. Para explorar esta rodilla tenemos que usar el transductor lineal de alta frecuencia. Si tenemos el transductor palo de hockey, muchísimo mejor. Esto nos va a ayudar a tener una mejor visualización de la rodilla. Para visualizar, por ejemplo, pacientes que están obesos o pacientes que tienen linfedema o extremidades que son bastante engrosadas, podríamos usar el transductor convexo. Siempre recordemos tratar de poner el preset, aunque ya vimos en la práctica que muchas veces el preset musculoesquelético en ciertas estructuras no se ve como debería. Así que tenemos que ir configurando el equipo para poder tener una excelente toma de lo que estemos explorando. Tenemos que tratar de ubicar la profundidad adecuada, por ejemplo, de 3 a 6 centímetros, dependiendo del tipo del paciente. También tenemos que ir ajustando la ganancia y colocar el foco dependiendo de la sección de que estemos explorando. Si vamos a explorar el tendón, si vamos a explorar la cortical ósea, tenemos que ir moviendo el foco para ir ubicando dicha imagen. También tenemos que adecuar y colocar el ecodoppler para poder investigar si hay algún tipo de hiperemia o alguna bursitis. ¿Cómo vamos a colocar al paciente para realizar esta exploración? Como ya lo habíamos mencionado antes, debemos de colocar al paciente dependiendo de lo que vayamos a explorar. Para esto vamos a colocar, vamos a ver la rodilla como si estuviéramos visualizando 4 caras, anterior, posterior, medial y lateral. Por ejemplo, si queremos valorar al paciente en la porción anterior, vamos a valorar el tendón rotuliano, el cuádriceps, la rótula. Y para esto vamos a necesitar que el paciente se coloque en decúbito supino y que flexione un poco la rodilla alrededor de unos 30 a 45 grados. Vamos a colocar, para que sea cómodo para el paciente, una almohadilla por debajo de la rodilla para que se pueda relajar el tendón y poder medirlo adecuadamente. Si queremos ver la cara medial, tenemos que colocar al paciente de la misma manera de cúbito supino, pero con la rodilla semiflexionada y que la ponga hacia afuera con una rotación externa. Esto de aquí nos va a permitir la exposición del ligamento colateral medial y nos va a ayudar a medir. Si nosotros queremos ver la porción o la cara lateral del paciente, tenemos que colocar al paciente con la rodilla semiflexionada, pero con rotación interna. Esto de aquí nos va a ayudar a facilitar el acceso a la fosa poplitea lateral y el ligamento colateral lateral, así como está aquí. Si queremos ver la porción posterior, vamos a ver la fosa poplitea. Tenemos que colocar al paciente en decúbito prono, de preferencia con los pies por fuera de la camilla, para que podamos explorar dicha sección y poder investigar si el paciente presenta o no presenta el quiste de Baker. Ahora, ¿qué vamos a explorar o qué vamos a encontrar en cada una de estas secciones? Si nosotros vamos a explorar la cara anterior, como ya mencionamos anteriormente, vamos a ver el cuádriceps. El cuádriceps va a estar compuesto por varios grupos musculares, entre estos el vasto medial, el intermedio y el lateral. También vamos a visualizar el tendón cuadricipital, que es el que está superior a la rótula, y el tendón rotuliano, que va a estar inferior a la rótula. También aquí vamos a valorar la bursa o la bolsa suprarrotuliana y también detrás de la rótula la grasa de Hoffa y el cartílago troclear.
Si nosotros queremos explorar en la región medial, tenemos que buscar o investigar el ligamento colateral medial. También, en ciertos casos, podríamos ver parte del menisco, pero realmente el menisco, como ya lo mencioné antes, se lo valora en la resonancia magnética. También aquí podemos ver en la cara medial la inserción de la pata de ganso, es decir, el grácil, el sartorio y el semitendinoso. Así que cuando nosotros se nos venga a la cabeza dónde está la pata de ganso, tenemos que recordar que está en la cara medial. Si nosotros vamos a explorar la cara lateral, vamos a buscar el ligamento colateral lateral y también, pues, según las guías, puede mostrarse el menisco lateral, pero ya mencioné que eso por resonancia, pero también podríamos encontrar el tendón del bíceps femoral, como lo vemos aquí. También podemos encontrar la cintilla iliotibial y también la fascia lata. También vamos a encontrar el tendón popliteo, el cual va a tener un trayecto intraarticular. En la fosa posterior, en la región posterior, en cambio, vamos a explorar la fosa poplitea, en donde vamos a encontrar los tendones del semimembranoso y el gastrocnemio medial. Aquí también, en ciertos pacientes, vamos a encontrar el quiste de Baker y vamos a ver los vasos popliteos, sea arteria, sea vena y sea nervio tibial. ¿Cuáles van a ser los puntos anatómicos palpables de referencia? Por ejemplo, si vamos a explorar el polo superior e inferior de la rótula, ya tenemos que palparlo y ubicar el transductor. Tenemos que encontrar la tuberosidad tibial anterior, los epicóndilos medial y lateral del fémur, además de que también tenemos que ver la línea articular medial y lateral. También aquí podríamos encontrar la cabeza de la fíbula. Cuando realicemos las mediciones debemos tomar en cuenta las medidas normales de dichas estructuras. Por ejemplo, si queremos valorar el tendón rotuliano, debemos recordar que la normalidad es de 3 a 4 milímetros. Para esto, aparte de que nosotros lo midamos, tenemos que tratar de hacer la comparativa con la rodilla contralateral para poder investigar si efectivamente es un engrosamiento o una tendinopatía. Tenemos que explorar el cartílago femororotuliano. Tenemos que ver si no hay desgaste, si no hay pérdida del cartílago, etc. Este de aquí normalmente debería de medir entre 2 y 3 milímetros. Si hay una disminución del grosor del cartílago femororotuliano, es posible que haya una condropatía. Tenemos que buscar y visualizar si existe la bursa suprarrotuliana. Este de aquí no debería de ser visible y si es visible debería de verse menos de 2 milímetros. Más de 4 milímetros estaríamos ante un derrame o una sinovitis. Y los ligamentos colateral medial y ligamento colateral lateral van a tener una medición de entre 2 y 3 milímetros. La pérdida de la fibra puede indicar que hay una distensión o una rotura parcial. Anatómicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando estemos realizando la ecografía? Primero tenemos que recordar la anatomía. Vamos a encontrar en la porción superior de la rótula el músculo cuádriceps, el cual va a tener el vasto medial, el intermedio, el lateral y el recto femoral. De allí tenemos que estos tendones en conjunto van a formar el tendón cuadricipital, el cual se va a insertar hasta la rótula. Vamos a ver o vamos a visualizar en el caso de la bursa suprarrotuliana, si que está inflamada, la podríamos ver como una imagen anecoica, si no, simplemente no la tenemos en cuenta. En el caso del tendón rotuliano, que va a estar por debajo de la rótula, y tenemos que ver en la porción posterior la grasa de Hoff, que es esta que está aquí. También tenemos que visualizar cómo está el cartílago femororotuliano y cómo está la tuberosidad tibial anterior. Aquí tenemos la descripción anatómica y ecográfica detallada de cada estructura que vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros exploramos el músculo cuádriceps femoral, este de aquí se va a originar en el fémur y la pelvis. Este de aquí va a bajar hasta insertarse en el polo superior de la rótula a través del tendón cuadricipital. ¿Cuáles van a ser sus relaciones anatómicas? Recuerden que este de aquí va a estar superficial al fémur, pero va a estar profundo a la fascia lata. Vamos a verlo con un patrón hipoecoico homogéneo, puede tener ciertos septos hiperecogénicos que van a ir formando el tendón cuadricipital.
El tendón cuadricipital, en este caso, se va a originar o va a dar continuidad al cuádriceps y se va a dirigir hacia el polo superior de la rótula. ¿Cuáles van a ser las relaciones anatómicas? Este de aquí va a estar superficial a la bolsa suprarrotuliana. La vamos a ver fibrilar, hiperecoica y que va a tener entre 6 y 8 milímetros de grosor. También tenemos que ver que la línea fibrilar esté paralela. La bursa suprarrotuliana va a estar entre el tendón cuadricipital y el fémur distal. ¿Cuáles van a ser las relaciones anatómicas? Este de aquí se va a comunicar con la cavidad articular, por lo que normalmente no debería de ser visible, es una estructura virtual, pero que si hay un derrame articular en la rodilla, podríamos ver una pequeña cantidad de líquido anecoico. Tenemos la rótula, recuerden que este de aquí es un hueso sesamoideo que va a estar dentro del tendón cuadricipital. Aquí, ¿cuáles van a ser sus relaciones anatómicas? Va a estar entre el cuadricipital y el rotuliano. Ya, vamos a verlo como un hueso con una cortical hiperecoica que va a dejar una sombra acústica posterior. Tenemos el tendón rotuliano, el cual se va a originar en el polo inferior de la rótula y va a dirigirse hasta la tuberosidad tibial anterior. ¿Cuáles van a ser sus relaciones? Esta de aquí va a estar superficial a la grasa de Hoffa. Ecográficamente la vamos a ver como una estructura hiperecoica fibrilar con un grosor aproximado de entre 3 y 4 milímetros y el cual debe verse como un trayecto lineal y homogéneo. Tenemos la grasa de Hoffa, esta de aquí va a estar entre el tendón rotuliano y la cápsula anterior. Vamos a verla que estará inferior a la rótula y anterior al fémur distal. Vamos a encontrarla ecográficamente de forma heterogénea y hipoecoica que incluso podría desplazarse al momento que estamos realizando movimientos de flexión. Tenemos el cartílago femororotuliano, el cual va a recubrir la tróquea femoral y la cual va a estar por debajo de la rótula y va a estar profunda el tendón cuadricipital. La veremos como una banda hipoecoica uniforme de unos 2 a 3 milímetros, ¿ya? Y el cual va a tener una superficie regular y lisa. Tenemos la tuberosidad radial, en el cual va a ser el punto de inserción del tendón rotuliano y tenemos, o lo visualizaremos como una línea hiperecoico-cortical que va a producir una sombra acústica posterior. Aquí podemos ver la exploración del tendón rotuliano y miren cómo en la porción posterior del tendón rotuliano vamos a encontrar la grasa de Hoffa. Vamos a encontrar, aquí está el tendón del cuádriceps, miren también podemos encontrar una pequeña porción de grasa en la porción superior rotuliana y también aquí deberíamos buscar si hay de pronto alguna cantidad de líquido. Muchas veces, como esta sección es hipoecogénica, podría prestarse a confusión, así que tienen que tratar de acomodar la ecogenicidad para descartar de que sea una colección líquida. Ahora, ¿cómo vamos a explorar esta sección? Primero vamos a colocar al paciente de cúbito supino. Vamos a hacer que flexione la rodilla entre 30 y 45 grados. Podemos colocar una almohada, podemos colocar algún objeto que levante un poco la rodilla y que le dé descanso al paciente para que no le duela en la misma rodilla. Vamos a explorarlo en cortes longitudinales y transversales. La idea es que podamos visualizar el tendón, la rótula y el tendón rotuliano que va a continuarse de este. Si hacemos un corte transversal, vamos a delimitar el ancho tendinoso y si existe la bursa suprarrotuliana. ¿Cuáles van a ser las referencias anatómicas? Recuerden que va a estar en el polo superior y el inferior de la rótula en donde vamos a explorar. Vamos a llegar hasta la velocidad radial y vamos a visualizar la línea cortical del fémur distal. ¿Cuáles son los valores de referencia? Si nosotros medimos el tendón rotuliano, este debe de medir entre 3 y 4 milímetros. Más de 4 milímetros nos va a sugerir una tendinopatía. Tenemos la bolsa suprarrotuliana, esta debe de medir menos de 2 milímetros, como casi todas las bolsas. Más de esto indicaría que está en la rodilla un derrame articular que hay que investigar. Si esta de aquí mide más de 4 milímetros, va a ser positivo para esto. Tenemos el cartílago femororotuliano. Este va a medir entre los 2 y los 3 milímetros. Vamos a ver disminución. Si hay disminución de este cartílago, vamos a estar ante una condropatía. Vamos también a ver cuáles son las estructuras principales a valorar en la cara medial. Miren cómo colocamos la pierna del paciente. En este lado vamos a explorar
el ligamento colateral medial, podemos visualizar la cápsula articular y tenemos que ver los músculos y tendones de la pata de ganso. Es decir, tenemos que visualizar la inserción del sartorio, del grácil y del semitendinoso. También por aquí vamos a encontrar la bursa anserina y vamos a ver la inserción del tibial medial. También aquí vamos a estar ante el epicóndilo medial femoral. ¿Cuál va a ser la anatomía de la cara medial? Recuerden, vamos a encontrar el ligamento colateral medial. Este de aquí se va a originar en el epicóndilo medial del fémur y se va a insertar hasta la cara medial de la tibia proximal. Por relaciones anatómicas va a ser que esta será superficial a la cápsula articular y al menisco medial. Ecográficamente lo vamos a ver como una banda hiperecoica fibrilar de un trayecto oblicuo. Este medirá entre 2 y 3 milímetros y va a ser de continuidad homogénea. Si queremos visualizar el menisco, lo vamos a ver entre el epicóndilo femoral y el platillo tibial medial. En cambio, este va a estar inferior al ligamento colateral medial, pero recuerden que este lo vamos a valorar con resonancia magnética. Tenemos la cápsula medial, este aquí va a rodear la articulación y se va a insertar cerca del menisco. Este de aquí va a estar superpuesta parcialmente al ligamento colateral medial. Vamos a ver que será una delgada línea hiperecoica que apenas va a ser visible en reposo. Tenemos el músculo saltorio, el cual se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior y el cual se va a insertar hasta la superficie anteromedial de la tibia o de la pata de ganso. Este de aquí, sus relaciones va a ser que será superficial al grácil y el semitendinoso y se verá hipoecoico homogéneo. Tenemos el grácil, en cambio este de aquí va a originarse en la rama inferior del pubis y se va a insertar hasta la cara medial de la tibia junto al sartorio y el semitendinoso. ¿Cuáles van a ser sus relaciones anatómicas? Que este en cambio va a estar entre el sartorio y el semitendinoso. Este aquí será hipoecoico y también podría presentar unos septos finos. Tenemos el semitendinoso, en cambio este se va a originar en la tuberosidad isquiática y se va a insertar hasta la porción más posterior de la pata de ganso. Este de aquí va a ser más profundo y va a estar más lateralizado hacia el grácil. ¿Cuál va a ser su patrón fibrilar? Se verá hiperecogénico, bien definido, con un tendón que va a ser visiblemente distante. Tenemos la bursa anserina, el cual está entre el ligamento colateral medial y los tendones de la pata de ganso. En esta sección podríamos encontrar líquido. No debería de ser visible, pero si está distendida, la causal debería ser una colección anecoica o líquida en esta sección. Aquí podemos ver la exploración de la cara lateral. Miren cómo exploramos, ¿ya? La pata de ganso, vamos en la articulación y vamos bajando hasta su inserción. ¿Se ven? Miren. ¿Cómo vamos a explorar al paciente? Primero tenemos que colocar al paciente en decúbito supino. Hacemos que flexione la rodilla unos 30 grados o hacia afuera y ahí colocamos el transductor en eje longitudinal sobre el epicóndilo medial. ¿Sí ven? Desde aquí tenemos que identificar el epicóndilo medial del fémur que se va a ver hiperecogénico y tenemos que seguir distalmente el ligamento colateral medial hasta su inserción. Tenemos que explorar también los tendones de la pata de ganso y visualizar si es que aquí no encontramos la bursa anserina. ¿Cuáles van a ser las medidas de referencia? Recuerden que el ligamento colateral medial debe de medir entre 2 y 3 milímetros. Si mide más de 4 milímetros o hay pérdida de la fibralidad o hay una distensión o una rotura parcial como consecuencia. Si vamos a medir la bursa anserina, menos de 2 milímetros, más de esto significa una bursitis. Tenemos que ver el espesor del conjunto tendinoso de la pata de ganso. En su sección tiene que medir de 4 a 6 milímetros. Si hay un engrosamiento o hay una si hay un engrosamiento, muy posiblemente sea una tendinopatía en la inserción. Presten atención. Bueno, pues hola a todos, aquí estamos otra vez. Mi nombre es Íñigo Iriarte y el canal es Íñigo Iri. Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar sobre una cosa totalmente diferente. Vamos a hablar sobre la rodilla. Vamos a ver una charla, concretamente dos partes, sobre la anatomía y la anatomía ecográfica de la rodilla, a un nivel intermedio, vamos a decirlo así. Entonces, sin más, vamos a empezar por la cara anterior y medial de la rodilla en esta primera parte de ecografía de la rodilla.
En el esquema de la charla, pues vamos a hacer una pequeña introducción de generalidades en cuanto a la ecografía de la rodilla. Luego vamos a hablar de la cara anterior, porque en general las articulaciones se dividen en cara anterior, cara medial, cara lateral y cara posterior. Pues vamos a empezar por la cara anterior y por la cara medial de la rodilla. Y con esto ya tenemos suficiente para esta primera parte. Y luego en una segunda parte hablaremos de la cara lateral y de la cara posterior de la rodilla. Y sin más, vamos a empezar por la pequeña introducción. La patología de la rodilla es muy frecuente, especialmente en actividades deportivas, pues por las agresiones que sufre en los deportes de pivote, salto y sprint, pero también en la consulta general. Al final, la rodilla es una articulación de carga y muchos pacientes van a tener problemas degenerativos o de tipo reumático, otro tipo de problemas en la población general. Tiene una gran ventaja, que es muy accesible a la anamnesis y a la exploración clínica. Es decir, que con lo que el paciente nos cuenta y con lo que veamos en la exploración, ya vamos a tener una idea bastante aproximada de por dónde van los tiros. Y esto va a permitirnos dirigir muy bien la ecografía a estas estructuras sospechosas y prestar especial atención. Por lo tanto, mejoraremos bastante la sensibilidad y la especificidad de la exploración. Además, también es una articulación muy accesible a las infiltraciones de manera muy segura. Por lo tanto, pues, el intervencionismo ecoguiado también es muy presente en esta articulación. Vamos a usar habitualmente para explorar la rodilla sondas de entre 6 y 13 MHz. Así vamos a cubrir la práctica totalidad de las estructuras de la rodilla. Sí que es cierto que en algunos casos puede que necesitemos sondas de más baja frecuencia, incluso sondas de tipo convex o microconvex, en esos pacientes que, pues, por sus características, pues, son un poco más difíciles de valorar con las sondas normales, ¿de acuerdo? Pero muy pocas veces usaremos sondas de altísima frecuencia, 18-24 MHz, porque realmente, salvo en cosas muy superficiales poco habituales, con las otras vamos a cubrir, con la primera concretamente vamos a cubrir el 95% de lo que necesitamos en una rodilla. Vale, vamos a dividir de una forma... Primero vamos a hablar un poquito de qué estructuras podemos ver muy bien con la ecografía, cuáles vemos parcialmente con la ecografía y cuáles no vemos con la ecografía en la rodilla. ¿Qué podemos estudiar bien? Pues todo lo que sea superficial. Los ligamentos, el lateral interno y el lateral externo, se ven muy bien con ecografía. Los tendones, por supuesto, el tendón rotuliano, el cuadricipital, la pata de ganso, la cintilla iliotibial y el bíceps crural se ven fantásticamente bien con la ecografía. En cuanto a los vasos, por supuesto, los vasos tibiales se van a ver también muy bien. El nervio tibial y el peroneo común también se verán fantástico con la ecografía. Y los alerones rotulianos, por su disposición superficial, pues también se ven muy bien con la ecografía. Otras estructuras podemos ver parcialmente. ¿Y qué vemos parcialmente? Pues los meniscos. Aquí vamos a dejar las cosas claras. Si tengo que valorar un menisco, a ver si está roto o no está roto, no uso la ecografía, uso la resonancia magnética. Porque solo vamos a poder ver una pequeña parte de los meniscos, de la patología de los meniscos, y al no verlo de manera completa global, vamos a perder mucha información. Entonces, pretender diagnosticar lesiones meniscales con la ecografía no es correcto. Para eso está la resonancia magnética. Eso no significa que sí podemos ver su parte periférica y cuando hagamos el examen, pues echaremos un vistazo a ciertas cosas que podemos ver de los meniscos. Pasa parecido con el cartílago. Sí que podemos ver un poco el cartílago troclear y el patelar. En ciertas maniobras que podemos hacer, podemos exponer parte de este cartílago. Bueno, pues lo echamos un vistazo, por supuesto. Pero no pretendamos que sea la prueba única para valorar cómo está esa rodilla a nivel de cartílago. El cruzado posterior, veremos de manera poco eficaz su inserción distal a nivel de la tibia. Bueno, la veremos con la ecografía, pero lo mismo, no es la prueba de elección para ver si el cruzado posterior está roto o no está roto. Y otras estructuras que si ya las anteriores cuesta un poquito o un bastantito ver con ecografía, pues hay otras que se ven muy mal, ¿vale? Hoy por hoy, que son los ligamentos cruzados. Esos están intraarticulares, la barrera del hueso no nos ayuda demasiado y hace que sea muy difícil de ver en la ecografía. Entonces, de verdad que no merece la pena el ponerse a investigar si el cruzado está roto o no está roto, si maniobra de flexión completa, de verdad que no merece la pena. Hoy por hoy no tiene sentido no hacer resonancia magnética. Además, las lesiones asociadas que puede haber, ¿no? Los cartílagos tibiales pues, están ocultos a la ecografía, entonces no podemos valorarlos nada bien. Por supuesto, las lesiones óseas, los edemas óseos, tampoco se ven bien con ecografía. Los ligamentos profundos, capsulares, el complejo posterolateral y el complejo posteromedial tampoco se ven bien con ecografía. Es decir, podemos ver cosillas, pero llegar a un diagnóstico claro con ecografía muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, como dice el doctor Cerezal, usemos la ecografía para lo que realmente vale. Y además vale para muchas cosas, por lo tanto hay que usarlo para estas cosas. Muy bien, entonces, como os decía, vamos a hablar primero de la cara anterior, ¿de acuerdo? Entonces, en la cara anterior, ¿qué estructuras tenemos que fijarnos? Pues tenemos que fijarnos en el tendón cuadricipital, que lo veremos muy bien, ¿vale? Tenemos que fijarnos en el tendón rotuliano, la presencia de las bursas, que será la bursa suprarrotuliana, la bursa infrarrotuliana superficial y la profunda. Podremos ver el receso articular suprarrotuliano o subcuadricipital, ¿vale? Y podremos ver debajo del cuádriceps los paquetes vasos prefemoral y suprarrotuliano. Básicamente estas son las cosas más importantes que tenemos que ver. Luego también podemos ver los retináculos, el medial y el lateral, y podemos ver un poquito del cartílago. Y estas maniobras también las enseñaremos porque conviene saberlas, ¿vale?
Pues vamos allá. Vamos a empezar por la técnica de ecografía también, ¿cómo lo hacemos? Pues lo colocamos al paciente en decúbito supino para la cara anterior, como tiene su sentido, y en general es recomendable poner una cuña bajo la rodilla. ¿Por qué esto? Pues porque el aparato extensor, si dejamos la rodilla totalmente extendida, va a estar muy destensado y va a hacer que tengamos bastante artefacto de anisotropía. Entonces no podemos valorar bien las inserciones en la patela del tendón cuadricipital ni la inserción en la punta de la rótula del tendón rotuliano. Por lo tanto, una pequeña flexión, que a veces puede ser más de 30 grados como tenemos aquí, ¿vale? 30 grados es lo que de manera estándar se dice. Yo muchas veces pongo 45 e incluso si tengo dudas hago más flexión y no tengo ningún problema para valorar el tendón cuadricipital o el tendón rotuliano. Vamos adaptándonos según veamos. Bien, vamos a empezar entonces. Este orden es el que sigo yo y es el que a mí me han enseñado y la verdad es que me resulta útil y así os lo hago saber. En general el orden en el que vosotros queráis, pero seguid siempre el mismo orden, así no os dejaréis las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, primero vamos a ver el tendón cuadricipital en su eje longitudinal. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética de 3 teslas y vemos, lo primero que nos llama la atención es esta disposición en 3 capas del tendón cuadricipital, que se corresponde perfectamente bien con estas imágenes de cadáver. Vamos a ampliar un poquito y vemos esta disposición entre capas, 3 capas, perdón. La capa superficial va a corresponder al recto femoral. La capa profunda va a corresponder al vasto intermedio. Y la capa de medio, depende si estamos en la parte medial o en la parte lateral, va a corresponderse al tendón del vasto medial o del vasto lateral. ¿De acuerdo? Vasto lateral, vasto medial. Entonces, esta disposición por 3 capas la vamos a ver perfectamente bien. Y vamos a ver cómo existe un tejido laxo entre ellas, para favorecer este deslizamiento que tienen entre ellas. Por lo tanto, si colocamos la sonda a este nivel, siempre buscando encontrar la parte superior de la patela como referencia, vamos a poder ver las 3 capas. Aquí tenemos la capa superficial, que es la del recto femoral, la capa profunda, que es la del vasto intermedio, y la capa media de los vastos medial y lateral. Y os fijáis estas capas hiperecogénicas entre ellos, que son este tejido laxo de deslizamiento. Vale. Y una vez que hemos estudiado este tendón, bueno, lo que os decía también, ojito con esta zona de aquí, ¿vale? Porque es una zona de anisotropía. Fijaos cómo se curvan las fibras y siempre veremos esta zona con tendencia a estar más oscura. Entonces, hay que ser muy prudente a la hora de decir que tiene una tendinosis aquí. Hay que hacer o contracciones isométricas o hacer un poquito más de flexión de rodilla para estar seguros de que esa imagen que veíamos hipoecoica se sigue manteniendo. Si nos ponemos en eje corto, es más difícil de interpretar el tendón cuadricipital en eje corto, pero si conocemos la anatomía no es tan complicado. Sí que es cierto que tenemos que jugar bastante con la angulación de la sonda, porque os decía que estas capas que hay en medio de tejido laxo son menos anisotrópicas que el tendón, entonces podremos, jugando con la anisotropía, llegar a distinguirlas muy bien. Si aquí ponemos la sonda perfectamente perpendicular, vamos a ver cómo esas capas hipoecoicas, que son los tendones, se vuelven hiperecoicas, y entonces sí que cuesta mucho distinguirlas del tejido que está alrededor, del tejido laxo. Pero si usamos esta oblicuidad, vemos cómo se hacen hipoecoicas y los distinguimos muy bien. Y vemos las 3 capas, el recto femoral, la que corresponde a vasto medial y vasto lateral, y la que corresponde al crural aquí abajo. Crural, vastos y recto femoral. Crural o vasto intermedio. Muy bien. Entonces, hemos visto ya el tendón cuadricipital y vamos a meternos ahora con el tendón rotuliano. El tendón rotuliano realmente hay una expansión que sigue por encima de la patela y se va a acabar comunicando con el tendón cuadricipital. Es decir, el aparato extensor está todo el comunicado. Por eso muchos consideran la patela como un sesamoideo, más que como un hueso independiente, ¿vale? Está como imbuido dentro del aparato extensor. Esta es la imagen de resonancia magnética y si colocamos la sonda, tened cuidado siempre. Bueno, la sonda se me ha quedado un poquito fuera, ya lo siento. La sonda tendría que estar aquí, lógicamente. Y si nos ponemos encima del tendón rotuliano, es decir, a este nivel, vamos a poder ver perfectamente este patrón fibrilar. Fijaos que bien se ve en la ecografía, esto es tibia, esto es patela, está dada la vuelta aquí la imagen, ¿vale? Y fijaos que bien se ve este patrón fibrilar. Y no es nada raro ver cómo se ensancha el tendón en su inserción a nivel de la tibia. Pero hay que ver esta integridad del tendón. Vale, pues perfecto. Por debajo del tendón, que mide en torno a unos 4 o 5 milímetros, vamos a tener la grasa de Hoffa, que cada vez es más gente la que dice que tiene un papel bastante importante a nivel de la tendinopatía que puede haber el tendón rotuliano, ¿vale? Ahí no solo es grasa de amortiguación, tiene un efecto importante metabólico y bueno, probablemente tenga bastante más que ver con la etiopatogenia de las tendinopatías de lo que pensamos. Pues eso también conviene echarle un vistazo. El tendón no solo hay que verlo de arriba abajo, sino que hay que también verlo de medial a lateral, ¿vale? Sobre todo si pones la sonda fuera del tendón, como he hecho yo aquí. Entonces,
¿Por qué es esto? Porque el tendón tiene una anchura de en torno a unos 2 centímetros. Entonces, en un corte, si solo nos movemos en un corte pequeño de arriba abajo, nos podemos dejar tendinopatías focales que estén o más mediales o más laterales. Por lo tanto, es muy importante hacer un peinado tanto de arriba abajo como de dentro a fuera. Y también es importante verlo en el eje corto. Es decir, si lo vemos en el eje corto, automáticamente no se nos va a escapar ninguna patología, ¿vale? Si hacemos el peinado de abajo a arriba, por supuesto. Muy bien, os quería comentar alguna cosa más de aquí. Nah, yo creo que así, esto es lo más importante. Bueno. Bien, el eje corto del tendón cuadricepital, el tendón rotuliano, perdón, también es muy, muy importante. Y fijaros que la resolución que tenemos con la ecografía es realmente potente. Daos cuenta cómo se ve en una resonancia magnética de 3 teslas y daos cuenta cómo se ve en una ecografía. Os dais cuenta de este patrón en sal y pimienta que podemos ver aquí y fijaros cómo estos gránulos guardan una disposición totalmente uniforme. ¿De acuerdo? Esto es un tendón normal. Un tendón patológico sería más engrosado, más hipoecoico, pero muchas veces esos engrosamientos son focales, es decir, no están en todo el tendón, sino que puede estar solo en un área. Habitualmente en la área donde se inserta en la punta de la rótula, es decir, esa es la zona que tenemos que tener más cuidado a la hora de valorarlo. Aquí veis cómo hago una flexión de la rodilla de casi 90 grados. Si estás cómodo en esa posición, tú ya tensas un poquito más el aparato extensor y está perfecta. El tendón rotuliano. Muy bien. Entonces, repaso de los tendones. Aquí tenemos esta bonita imagen panorámica y aquí nos permite ver cómo tanto el tendón cuadricipital como el tendón rotuliano realmente forman un conjunto, el aparato extensor, ¿de acuerdo? Hay continuidad en todo este aparato extensor. Vamos a ver este vídeo donde empezamos. Vale, perdóname un segundo. Aquí, vale. Empezamos desde proximal a distal en eje longitudinal. Entonces, aquí podemos ver distintos músculos, ¿vale? Perfecto. Este que vemos aquí va a ser el recto femoral porque estamos en el medio de la pierna. Y este que tenemos aquí va a ser el vasto intermedio. El vasto medial quedará al lado medial, es decir, aquí, es decir, no estamos encima, y el lateral al otro lado. Fijaos cómo se ve perfectamente el vasto intermedio que se va adelgazando y el recto femoral que ha acabado antes. ¿Vale? Fijaos cómo está acabando ya el recto femoral, ¿vale? Y ahí acaba. Y fijaros cómo acaba el recto femoral en esta aponeurosis que está aquí. Y cómo la aponeurosis del recto femoral ya no tiene músculo y viene por aquí arriba. Fijaos cómo hace lo mismo en espejo, en la parte profunda, el vasto intermedio. Viene el músculo aquí, acaba en la aponeurosis y la aponeurosis se continuará por aquí. Ahí la veis. Bueno, ahí viene. Entonces tenemos la aponeurosis del recto femoral, la del vasto intermedio o crural, y en medio, aquí cuesta distinguirlas más, pero se van a ir formando las aponeurosis del vasto medial y del vasto lateral, formando esta capa intermedia. Ahí lo tenéis. Un poco más difuminada, pero aquí vemos las de arriba y las de abajo se ven perfectamente bien, y aquí tenemos muy bien la visión de la intermedia. Y cómo se inserta, cómo se inserta en el polo superior de la rótula. Si seguimos, vemos cómo algunas fibras cruzan por encima de la patela, ¿vale? Y cómo ya se van a continuar con el tendón rotuliano. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poco más esta parte final del tendón rotuliano. Ahí lo tenéis, ¿vale? Fijaos este patrón fibrilar perfectamente uniforme de arriba abajo. Muy bien, y la rasa de Hoffa justo por debajo. Muy bien, pues ya hemos visto el aparato extensor. Ahora vamos a meternos con otras estructuras de la parte anterior. Y vamos a hablar de un aspecto importante que es el fondo de saco, subcuadricipital y los paquetes grasos. Entonces, aquí en la parte anterior, entre el fémur y el tendón cuadricipital, tenemos un paquete graso, bastante voluminoso y con esta característica forma como redondeada final. Este paquete graso es el paquete graso prefemoral. Ahí lo tenéis en el corte en cadáver de los doctores Carrera y Reina, de la Universidad de Girona. Fijaros qué bonita imagen de cómo se ve el paquete graso prefemoral. Vale. Y cuando hay líquido es muy fácil distinguirlos, porque claro, tenemos este líquido interpuesto en ellos, en este fondo de saco subcuadricipital, pero cuando no hay líquido, este espacio está colapsado. Y entonces cuesta distinguir dónde está ubicado este fondo de saco, ¿vale? Aquí de arriba, no sé si os habéis fijado, pero hay otro paquete graso, rotuliano, suprarrotuliano triangular, justo por debajo del tendón cuadricipital, apoyado en la rótula. Este paquete graso es el paquete, como os digo, suprarrotuliano y tiene esta forma triangular característica. Vale. Y el otro es el prefemoral. Y entre ellos se va a colocar ese fondo de saco subcuadricipital, que en realidad lo dibujo aquí, pero se metería por aquí un poco más, como veis aquí en esta imagen de cadáver. Perfecto. En ciertas ocasiones, cuando no veamos este fondo de saco subcuadricipital y tenemos al paciente con la rodilla apoyada en la cuña, podemos pedirle que haga una contracción isométrica aplastando la cuña y muchas veces veremos cómo se rellena de líquido, ¿vale? Una pequeña cantidad de líquido en este fondo de saco es normal, no tiene por qué ser patológico. Sí que hay que valorarlo cuando es una cantidad ya significativa. ¿Cuánto es normal? ¿Cuánto no es normal? Bueno, pues ahí no os puedo ayudar, porque eso, vuestra experiencia chequeando muchas rodillas, os va a decir cuál es la media normal de los pacientes, ¿vale? Pero ante la duda, comparar con el lado contralateral. Bueno, en cuanto al cartílago troclear, si hacemos una flexión forzada de la rodilla y ponemos las ondas transversales, vamos a ver cómo tenemos esta imagen de la tróclea con el cartílago.
La rótula, al flexionar, la arrastramos hacia abajo y expone una gran cantidad de cartílago. Y el cartílago en la ecografía lo vemos como anecoico. Su alto contenido en agua hace que sea anecoico. Y por debajo de él vamos a tener la cortical de la tróclea femoral. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, el paquete graso por encima. Y más encima, como tenéis aquí, estará el tendón cuadricipital. ¿Vale? Entonces, esta imagen de aquí es el cartílago. ¿En qué tenemos que fijarnos? En que sea anecoico, que sea uniforme y que no tenga áreas de adelgazamiento o reacciones en la cortical de irregularidades, geodas, etc. Cambios degenerativos, básicamente. Es el cartílago más grueso del cuerpo, con un espesor entre 1,8 y 2,5 milímetros. Pero yo, en general, el tema del espesor no suelo hacer demasiado caso porque realmente no tiene mayor importancia desde el punto de vista diagnóstico. ¿Podemos ver el cartílago patelar? Bueno, podemos intentarlo. ¿Cuál es el que podemos ver? Podemos ver mucho mejor, como veis aquí, el de la zona de la faceta medial, ¿vale? Porque la faceta externa habitualmente está más enclavado dentro de la tróclea y es más difícil de valorar. Esta zona prominente de la tróclea nos va a bloquear la visión. Sin embargo, la parte más chata, la parte más medial de la tróclea va a permitir una mejor visualización de la parte medial. Para ver este cartílago, ¿cómo tenemos que hacer? Pues es más fácil en gente muy laxa y es más difícil en gente muy rígida, porque la movilización que tenemos que hacer de la rótula cambia. Si desplazamos la sonda, apretamos con el dedo, la patela hacia medial, vemos cómo se expone este cartílago. Y para desplazarla hacia medial tenemos que tener una rodilla relajada. El aparato extensor tiene que estar relajado. Por lo tanto, yo lo que suelo hacer es quitar la cuña y mantener la rodilla en extensión completa. Porque la cuña hace una cierta flexión del aparato extensor y hace que la tróclea se encaje más que la rótula se encaje más dentro de la tróclea. Entonces, con la rodilla en extensión completa, el paciente relajado se mueve mucho mejor, mucho más fácil la patela y nos permite chequear esta cara interna del cartílago. Podemos colocar la sonda en eje transversal o en eje longitudinal, es decir, en el mismo sentido de la rodilla, que a mí me suele gustar más porque me permite meter la sonda por debajo de la patela y ahí hacer barridos, ¿vale?, por debajo del cartílago y verlo mejor. Pero bueno, como siempre hay que hablarlo en los dos ejes básicamente. Y aquí veis cómo se ve el cartílago patelar. Esta es el hueso cortical y aquí tenéis el cartílago, ¿vale? Y una vez más, pues tenemos que ver si hay depósitos en el cartílago, si hay úlceras, si hay irregularidades, ese tipo de cosas que nos da información. Al final estamos haciendo una ecografía. Cuanta más información tengamos, mejor. Bien, los alerones son estructuras que también son fáciles de ver con la ecografía porque están muy superficiales. Aquí sí podemos recurrir a sondas un poco más de alta frecuencia, pues 15 MHz, incluso 18 si queréis, pero bueno, con 15 vamos a ir más que de sobra. Hay alerón rotuliano interno y externo. Entonces, estos alerones rotulianos son fundamentales para la estabilidad de la patela y básicamente van a estar tapizando toda la cara anterior de la rodilla, desde el aparato extensor hasta las estructuras mediales o laterales. Y luego va a tener una serie de refuerzos que son los ligamentos patelofemoral medial y patelofemoral lateral. No voy a entrar en detalles porque este vídeo es más básico, simplemente que sepáis que hay una estructura de tejido conectivo superficial que vamos a poder ver bien con la ecografía. Si nos colocamos a nivel de la patela, fijaos lo bien que se ve aquí, vamos a ver esa estructura conectiva con una doble bicapa hiperecogénica. Fijaros, esta zona que veis aquí, todo eso pertenece al retináculo medial. Habrá una zona más engrosada que será y más profunda, que será el ligamento patelofemoral, pero insisto, no quiero entrar en esto, prefiero que os quedéis con que hay una bicapa hiperecogénica que va desde arriba hasta abajo, incluso que llega hasta el tendón rotuliano, etcétera, hasta la tibia, y todo eso es el retináculo. ¿Vale? Perfecto. Valoraremos de arriba hasta abajo, con especial atención a la zona patelar, y 3/4 de lo mismo para el externo, ¿de acuerdo? En este caso vamos a irnos un poco más abajo, aquí tenéis el corte de resonancia magnética, el corte de cadáver, veis cómo está el retináculo que llega por aquí abajo y se inserta aquí en el cóndilo, en este caso, y en la parte externa, en la zona de la cintilla tibial, ¿vale? Y fijaros en el detalle de la resonancia magnética y cómo se ve esto con la ecografía. Este es el tendón rotuliano y fijaros esta capa hiperecogénica de tejido conectivo que es el retináculo, en este caso el retináculo lateral. Vale, en cuanto a bursas, en la rodilla básicamente bursas reales hay tres, ¿vale? Y tenemos la bursa prerotuliana, que es esta que se sitúa entre la cara anterior de la rótula y la piel, y lógicamente para amortiguar los deslizamientos que puede haber aquí a este nivel, y es una de las bursas que más frecuentemente tiene bursitis, sino la que más tiene. Como está muy superficial debajo de la piel, la técnica ideal para examinarla como Dios manda es la técnica del floating, que se llama, que es poner una buena cantidad de gel y no colapsar el gel, es decir, no apretar nada con la sonda. De esta forma tenemos una visión mucho más real de la bursa, porque en ciertas ocasiones, cuando no son muy voluminosas, la propia presión de la sonda puede aplastarla y no verla. Entonces, esta técnica es más útil. Además del Doppler, que si lo aplastamos tampoco lo estaremos viendo, y si hacemos así, será mucho más realista. En este caso, os pongo que no hay bursa. ¿Por qué?
Porque, bueno, fijaros la cantidad de gel encima, como estamos haciendo la técnica del floating, ¿de acuerdo? Y fijaros qué buena definición tenemos del tejido celular subcutáneo y de la capa de piel, justo por delante de la rótula. Os lo pongo así, ¿por qué? Porque en condiciones normales esta bursa no tiene que tener nada de líquido. Esto es una bursa normal, no la vemos. Es un espacio virtual, colapsado, que no tiene líquido y por lo tanto no lo vemos. Sabemos que está ahí, pero no la vemos. Más o menos a este nivel y por supuesto puede adquirir un tamaño tremendo. En cuanto a las infrarrotulianas, tenemos dos básicamente. La infrarrotuliana superficial, perdón, que es esta que está aquí, que va a estar entre el tendón y su inserción en la tibia y la piel. Lo mismo para disminuir el roce a este nivel. Pero luego está la infrarrotuliana profunda, que va a estar en profundidad al tendón y va a favorecer que no roce con la tibia, con el hueso. Por lo tanto, está entre hueso y tendón distal rotuliano. Recordando las bursas, suprarrotuliana, infrarrotulianas. Y dentro de las infrarrotulianas, la superficial y la profunda. Así no se nos olvidan. Bueno, por lo tanto, si ponemos la sonda a este nivel, vamos a ver cómo debajo del tendón rotuliano, aquí estará la bursa infrarrotuliana profunda. ¿Vale? Y aquí encima estará la superficial. Una vez más, si no recuerdo mal, ¿vale? Vaya, aquí tenemos un problema. Me vais a disculpar un segundo. Estábamos recordando las bursas y vemos cómo, ahí está. Vemos cómo la bursa infrarrotuliana superficial, una vez más, no tiene que tener líquido. Y si vemos algo de líquido aquí, es patológico. Y la infrarrotuliana profunda sí que puede tener en condiciones fisiológicas una cierta cantidad de líquido. Es decir, no siempre que veamos algo de líquido aquí va a ser patológico. Aquí os pongo un ejemplo. Esta es la localización teórica. Aquí veis un ejemplo de una bursa que sí es patológica. Esta es más cantidad de la habitual del líquido. ¿De acuerdo? Aparte, por supuesto, si vemos contenido en su interior o Doppler con vascularización positiva a este nivel, pues no sugiere que hay una inflamación. ¿De acuerdo? Pero bueno, esta es para que veáis la localización de la bursa cuando es patológica. Muy bien. Pues ya hemos visto la cara anterior, las otras más importantes. Ahora vamos a meternos con la cara medial, ¿de acuerdo? Para ello, recordar un poquito las estructuras que tenemos en la cara medial. En la cara medial tenemos, por una parte, la articulación, la interlínea articular medial, tenemos el menisco medial, tenemos el ligamento colateral medial con sus dos fascículos superficial y profundo que ya veremos a continuación, y la pata de ganso con la bursa que hay a este nivel entre el ligamento colateral medial y la pata de ganso. Básicamente estas son las estructuras más importantes de la zona medial. Y vamos a verlas con la ecografía. Para explorar con la ecografía la cara medial, yo en la misma cuña que le tengo para ver la parte anterior, le pido al paciente que haga una rotación externa. La cuña hace que esté más confortable porque apoya la rodilla en algo, porque si no queda la rodilla al aire y está incómodo, y me deja un acceso perfecto a la cara medial, sin ninguna dificultad y con el paciente cómodo. Una pequeña rotación externa de la tibia y de la cadera, ¿vale? Va a hacer que esta zona esté expuesta y sea cómoda de manejar. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito por la interlínea. ¿Qué podemos ver en la interlínea? Pues si tenemos la interlínea entre la tibia y el fémur a nivel medial, yo os recomiendo que coloquéis la sonda en el eje de la pierna, ¿vale? Porque vais a ver mejor las estructuras, vais a tener una visión mejor de lo que más nos interesa. Y así no os perdéis, porque si os ponéis en sentido transversal a la articulación en flexión, va a ser incómodo. Entonces, vamos a buscar la interlínea articular y vamos a poder ver un poquito del cartílago, pero realmente este cartílago aquí es muy poco valorable. Y vamos a ver el menisco medial. Fijaros, en este caso, una buena visión de menisco medial, pero la parte profunda nos va a costar interpretarla la mayoría de las veces. Entonces, no me vale esta visión, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en la parte posterior todavía va a ser más difícil. Bueno, el ligamento colateral medial. Esta es una estructura que se ve súper bien con la ecografía y que nos va a permitir diagnosticarlo prácticamente en el 100% de los casos cuando está lesionado y cuantificar qué tipo de lesión hay. El ligamento colateral medial tiene dos fascículos. Un fascículo profundo, que es un engrosamiento de la cápsula realmente, ¿vale? Y que tiene una intimísima relación con el menisco. Entonces, realmente, este componente profundo se considera como que tiene el menisco femoral, el menisco tibial. Y como decía, está muy íntimamente unido. Por eso, muchas veces van asociadas las lesiones meniscales con las lesiones de este ligamento. El componente menisco femoral viene a tener un tamaño de unos 15 milímetros y se inserta justo por debajo del epicóndilo, ¿vale? Profundo al ligamento, al componente superficial del ligamento colateral medial, y el componente menisco tibial es mucho más cortito y va justo poco más allá de la interlínea articular. El fascículo superficial, que es el que más frecuentemente se lesiona, es muy importante. Fijaros qué tamaño tan grande tiene. O sea, realmente, una vez que estamos en la interlínea, en la mitad más o menos, es bastante fácil de ver. Va a originarse, bueno, aquí lo he puesto transparente para que veáis la relación que tiene con el componente profundo, ¿vale? Y se va a insertar justo por debajo del epicóndilo medial. Aquí está el epicóndilo y aquí está la inserción del ligamento colateral medial. Y además esta zona es especialmente importante porque es la que más frecuentemente se lesiona, ¿vale? Luego distalmente va a tener dos inserciones. Una por debajo a 1 centímetro aproximadamente por debajo de la interlínea articular y otra hasta unos 6 o 7 centímetros por debajo de la interlínea. Es decir, la inserción distal del ligamento colateral medial es muy lejana a la interlínea, es decir, llega muy abajo.
Así que la valoración del ligamento tiene que ser en toda su extensión y hay que llegar hasta aquí abajo. No es tan frecuente las afectaciones a este nivel, aunque hay que echarles un vistazo, como las de arriba. Estas son frecuentísimas. Pero tiene especial interés la parte de abajo porque es la que más se va a relacionar con la pata de ganso. En su parte posterior también tiene ciertas uniones al menisco, es decir, este menisco y el ligamento colateral medial tienen mucha relación, como podéis ver. ¿Cómo se ve esto en la ecografía? Pues aquí tenemos una imagen de resonancia magnética y la vamos a poner tumbado. Fijaros la sonda, siempre en el eje de la pierna, y buscamos la interlínea. Una vez que buscamos la interlínea, pequeños movimientos hacia arriba y hacia abajo van a permitir ver bien el ligamento. En algún momento veremos un patrón fibrilar claro a este nivel, como esta imagen que tenemos aquí. ¿Vale? Fijaos la interlínea articular, fijaos el menisco. Fijaos cómo se confunde el menisco con el componente profundo, ¿vale? Aquí está un esquema para que veáis las estructuras y fijaros cómo está el menisco femoral y el menisco tibial. El menisco femoral más largo, el menisco tibial más cortito. Y por encima el componente superficial, que suele tener una cogenicidad diferente, suele ser habitualmente más hipoecoico, sobre todo depende de cómo tengáis orientada la sonda, y su inserción característica por debajo del epicóndilo, cómo se abre, cómo se ensancha. Esto es una visión normal. Fijaros qué superficial está, por lo tanto la valoración con ecografía es muy precisa. Entonces, a este nivel, como os decía, hay que ir hasta abajo y fijaros qué extensión tiene. ¿De acuerdo? Todo esto, hasta aquí, hasta el final de la inserción. Y la relación que tiene con la pata de ganso. Bien, la pata de ganso la podemos ver bastante bien también con ecografía. Lo que pasa es que hay que saber su disposición. Si os fijáis, aquí estamos en el eje longitudinal del ligamento colateral medial a nivel distal. Y os dais cuenta cómo la pata de ganso viene oblicua y pisa el ligamento colateral medial más o menos a este nivel. Y aquí en la ecografía estamos viendo estos puntitos que tenemos aquí, ¿vale? Que se corresponden con estos puntos que tenemos aquí. La desventaja de la ecografía es que si estamos perpendiculares lo vemos hiperecogénico y como está metido en un medio bastante hiperecogénico cuesta distinguirlos. Pero si estamos un poco atentos lo podemos hacer bastante bien. Eso lo veremos luego en el vídeo que viene a continuación. Vamos allá. Fijaros, en este caso estoy sin la cuña para poder hacer maniobras dinámicas, pero fijaros cómo estoy orientado en el eje de la pierna. Voy a buscar la interlínea. Entonces, lo primero, daos cuenta, es la zona del epicóndilo y fijaros que bien se ve este patrón fibrilar por encima, que es el correspondiente al componente superficial del ligamento colateral medial. Ahí está. Y la parte profunda del ligamento colateral medial y su relación con el menisco. Si vamos distalmente, vamos a ver cómo a nivel de la tibia, yo para no perderme, suelo buscar siempre la cortical de la tibia y esta zona cóncava que hay aquí característica. Si tengo esta imagen aquí, como veis aquí, a veces me voy a perder, donde no veo claramente la cortical. Entonces, iros un poquito más adelante o más atrás hasta que veáis bien la cortical. Y ahí sí que veréis bien el ligamento. ¿De acuerdo? Bueno. Punto 1. Punto 2. Fijaros en esta zona cóncava. Si os fijáis y estáis atentos, ¿vale? Vais a ver una pequeña arterita. Epa, porras. Vamos allá. Siento, volvemos. Vale, ahí. Bien, es una pequeña arterita. Y acompañando esa arteria habrá un nervio que no sé si será este, porque el nervio cuesta distinguirlo, porque al ser también hiperecogénico cuesta distinguirlo, pero está al lado de la arteria. Esta es la arteria genicular inferomedial y el nervio es el nervio genicular infromedial. Esta es una de las localizaciones de los nervios geniculares que se usa para hacer los bloqueos de los geniculares. ¿De acuerdo? Vale. Y bueno, ahora vamos a ver un segundo. De acuerdo. Que es otro punto que yo quería llamar la atención. Vale, perfecto. Bien, como os decía, el tema de la pata de ganso no se ve muy bien porque esta zona está hiperecogénica en un fondo hiperecogénico, ¿vale? Entonces, si jugamos con la anisotropía, fijaros cómo cambia. Ahí, ¿veis cómo se oscurece esta zona? Es decir, vosotros lo que tenéis que buscar es en la parte distal una especie de área oval, hiperecoica, depende de cómo esté la sonda, que pisa al tendón, al ligamento, perdón. Y eso será la pata de ganso. Aquí vemos claramente dos, porque muchas veces hay un par de componentes fusionados, ¿vale? El más proximal de aquí será el sartorio, luego vendrá el recto interno y más abajo el semitendinoso, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio de ponernos en eje longitudinal sobre la pata de ganso. Fijaros cómo giro la sonda. Fijaros cómo giro la sonda hacia el origen de la pata de ganso, hacia la zona posterior de la pierna, del muslo, perdón, ahí. Y ahora fijaros qué bien se ve, ahí está. Fijaos la orientación de la sonda, oblicua, ¿vale? Fijaros qué bien se ve los tendones de la pata de ganso. Ese patrón fibrilar y su inserción, ¿de acuerdo? Entonces realmente la valoración que podemos hacer con la ecografía es muy potente. Y podemos hacer lo mismo sobre cualquiera de ellos. Realmente podemos seguirlos como nos dé la gana. Aquí los tenemos más proximales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, habría que seguirlo. Probablemente este que es músculo de aquí, perdón. Probablemente este que es músculo será el sartorio, cuyo componente muscular llega bastante más abajo, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Y este de aquí por grosor parece semimembranoso, que no forma parte de la pata de ganso, aquí está cruzando por encima. Pero vamos, este probablemente sea el semimembranoso y habitualmente el semimembranoso suele estar interpuesto. Pero bueno, fijaos, mira, aquí perdí el tiempo en localizarlos. Aquí tenemos los tres tendones de la pata de ganso. Aquí los tenemos bien, ¿vale?
Este es el sartorio, ¿vale? Que es el que tiene músculo. Este es el recto interno y este es el semitendinoso. Ahí los tenéis, los tres, ¿eh? Hemos sido un poco más proximales en el eje corto de la pata de ganso. Vale, perfecto. Bueno, pues estas son las estructuras de la cara anterior y de la cara medial de la rodilla, muy importantes de conocer porque son muy frecuentes y además tienen la ventaja de que son bastante fáciles de ver. Son las primeras cosas que cuando uno empieza en la ecografía le llena porque lo ve con relativa facilidad, ¿de acuerdo? Y son muy frecuentes las patologías, por tanto lo reconoceremos con bastante frecuencia. Y sin más me despido. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la región lateral de la rodilla. Para esto vamos a valorar aquí el ligamento colateral lateral. Vamos a encontrar el menisco lateral, el tendón del bíceps femoral, como lo vemos aquí, de la cintilla iliotibial, el tendón del músculo popliteo y vamos a encontrar el epicóndilo lateral del fémur, además de la cabeza de la fíbula. A ver, el ligamento colateral lateral, como recordamos, se va a originar en el epicóndilo lateral del fémur y se va a insertar hasta la cabeza de la fíbula. Anatómicamente va a ser superficial al tendón popliteo y va a estar posterior al tracto iliotibial. Este de aquí lo vamos a ver como una banda hiperecogénica fibrilar que va a tener un trayecto oblicuo a diferencia del ligamento colateral medial. Este de aquí vamos a verla que estará longitudinalmente bien definida. Vamos a tener también el tendón del bíceps femoral, el cual se va a originar en la tuberosidad isquiática. Este de aquí se va a insertar hasta la cabeza de la fíbula y va a estar posterior al ligamento colateral lateral. Vamos a tener que ecográficamente se verá hiperecogénico, que va a tener un grosor aproximado de entre 4 y 5 milímetros. La cintilla iliotibial, en cambio, va a estar a continuación de la fascia lata y se va a insertar en el tubérculo de Gerdy. Este de aquí va a estar superficial al ligamento colateral lateral y lo vamos a visualizar como una estructura fibrilar hiperecogénica. También podemos encontrar el tendón del músculo popliteo, el cual se va a originar en la cara lateral del cóndilo femoral y va a llegar a insertarse hasta la tibia posterior proximal y va a cruzar por dentro de la articulación bajo el ligamento colateral lateral. Este de aquí lo vamos a visualizar como una banda hiperecogénica delgada. ¿Cuál va a ser la técnica de exploración del paciente? Nosotros vamos a colocar al paciente en decúbito supino, rodilla semiflexionada, pero con rotación ligera hacia adentro o interna. Vamos a usar nuestro transductor lineal y tenemos que localizar el epicóndilo lateral del fémur. Este de aquí nos va a servir de referencia para poder seguir el recorrido del ligamento colateral lateral hacia la cabeza de la fíbula. Vamos a poder identificar el tendón del bíceps femoral, que el cual se va a encontrar posterior al ligamento, y tenemos que tratar de mover el transductor para poder visualizar la cintilla iliotibial. También posteriormente vamos a localizar el tendón popliteo que va a estar cruzado por debajo del ligamento colateral lateral. Tenemos que hacer un movimiento de flexión y extensión suave para que puedan observar el movimiento del tracto iliotibial y del tendón del bíceps. ¿Cuáles son las medidas normales de estas estructuras? Recuerden, el ligamento colateral lateral mide entre 2 y 3 milímetros, más de esto engrosamiento. Si hay una distensión, puede haber una rotura. No se olviden de hacer movimientos de extensión y de flexión para visualizar si efectivamente está o no está roto. Tenemos la cintilla iliotibial, que va a medir entre 1.5 y 2 milímetros, y el cual también, si está engrosado, podría existir una fricción o por inflamación. Vamos a ver el tendón bíceps femoral. Este va a medir entre 4 y 5 milímetros, el cual, si hay alguna alteración, podría ser una tendinopatía. Y la bursa subtendinosa, el cual debe medir menos de 2 milímetros. Más de 4, una bursitis. Presten atención. Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez. Bienvenidos a mi canal. Soy Íñigo Guillerte y hoy vamos a hablar de la segunda parte de ecografía de la rodilla. Vamos a hablar de la cara lateral. He decidido hacer a partir de ahora los vídeos más cortos para que no sean para que no cansen tanto, son demasiados datos y luego si queréis ir a ver alguno, pues vais a ver una cosa más concreta en vez de andar teniendo que buscar lo que queréis ver dentro de cada vídeo de 40 minutos, 38 minutos de duración. Y aquí son vídeos más cortos de en torno a 15 minutos de duración y yo creo que serán más prácticos. Vamos a ver si así os gusta más, ¿de acuerdo? Lo dicho, vamos a meternos ya con la cara lateral de la rodilla, ¿vale? Hablamos ya de la cara anterior y la cara medial y ahora toca la cara lateral. La cara lateral, para verla, no hay... Cada uno hace un poco lo que está acostumbrado, ¿no? Yo personalmente
soy muy práctico y no me gusta andar cambiando a los pacientes de posición. Entonces yo lo que suelo hacer es, el paciente en el mismo decúbito supino que está, suelo quitar la cuña y le pido que flexione la rodilla, haga una rotación interna de cadera y una rotación interna de tibia. Para eso le pido que meta un poco el tobillo hacia adentro, ¿de acuerdo? Y de esta posición, más o menos de unos 60 grados, 70 grados de flexión, yo me apaño verdaderamente bien para ver estas estructuras de la cara externa. Os digo que depende un poquito de cada uno. Bueno, pues aquí ¿qué vamos a poder ver? Pues podemos estudiar un poquito la interlínea externa. No podemos tampoco pretender maravillas del estudio ecográfico de la interlínea externa, pero siempre hay que echarle un vistazo y para ello vamos a buscar la interlínea y buscar el menisco externo, que podemos ver un poquito su parte más periférica. Tened en cuenta que la parte medial de la rodilla ya es mala de ver con ecografía y sin embargo es más accesible la interlínea medial. O sea que la interlínea externa es aún un poquito más difícil de ver con ecografía. Para ello colocamos al paciente la sonda en el eje de la pierna a nivel de la interlínea articular y si no estamos a nivel, pues subimos un poquito, bajamos un poquito la sonda en el medio de la pierna. Y vamos a tener esta imagen, una imagen donde veremos la silueta del fémur distal y la silueta lateral de la tibia proximal. Vamos a poder ver una serie de accidentes en la cortical del fémur que estudiaremos un poquito mejor más adelante y lo que sí podemos ver ahora es la interlínea articular con ese cartílago femoral, ese cartílago tibial, que como bien podéis ver se ve muy poco y no son muy valorables, y en medio el menisco lateral, en la parte externa del menisco lateral. Recuerda que si queremos ver la porción lateral, movemos la rodilla hacia la parte interna para poder extender el ligamento colateral lateral. Una vez más os digo, esta imagen es un poco para ver, pero no se suele ver bien el menisco lateral. Es especialmente difícil de valorar la cara externa a nivel articular, pero bueno, un vistazo sí que podemos echar, ¿de acuerdo? Bueno, lo que sí que podemos ver muy bien es el ligamento lateral externo. Entonces, el ligamento lateral externo hay que entender bien su anatomía para ir a buscarlo con ecografía, pero realmente si lo entendemos lo veremos bastante bien. Lo primero que tenemos que saber es su localización. Uno, cuando piensa en el ligamento lateral externo, piensa en el espejo del ligamento colateral medial y luego a buscar a la cara lateral, más o menos en el medio. Pues bien, si lo vamos a buscar ahí, agua. No vamos a encontrar este ligamento. El ligamento lateral externo no está ahí. El ligamento lateral externo, si conocemos anatomía, sabemos que se inserta en la cabeza del peroné. Y la cabeza del peroné está bastante posterior, ¿de acuerdo? Entonces, como veis en esta imagen aquí, anatómica tridimensional, el peroné está bastante posterior. Así que la sonda colocada ahí no podremos encontrar el ligamento lateral externo. Otro aspecto anatómico muy importante que tenéis que tener en cuenta es esta forma tubular. Fijaros qué estrecho, qué tubular es el ligamento lateral externo, muy diferente morfológicamente al ligamento lateral medial. Entonces, para verlo es más difícil, la técnica tiene que ser más precisa, porque en cuanto nos movamos un poco ya estaremos fuera del ligamento. No tenemos esos casi 2 centímetros de espesor de anchura del ligamento que teníamos en la zona del ligamento colateral medial. Entonces, lo que yo os recomiendo es que en vez de ir a buscarlo aquí, palpéis con la mano la cabeza del peroné, ¿vale? Y pongáis la sonda encima, ¿vale? Una vez que hemos puesto la sonda encima, ya veremos la cortical del peroné. No os cortéis en palpar, realmente engaña mucho el peroné. Merece la pena poner la sonda palpando primero. Y el segundo punto importante que tenemos que saber es que el ligamento lateral externo está orientado un poquito hacia anterior. Fijaros cómo desde posterior viene hacia anterior si estamos de distal a proximal. Entonces, por lo tanto, si yo coloco la sonda encima del peroné, tendré que orientarla discretamente hacia posterior, ¿vale? Una vez que he adoptado esta posición, ya veré el ligamento. Y si no lo veo, estaré súper cerca de verlo. Importante, esta rotación que hacemos, que sea pequeña, de unos 10 grados. No hagáis 25 grados de rotación, con 10 grados es suficiente. Vale, fijaros que sutil rotación. Estamos en la posición que hemos visto antes del paciente con la rodilla flexionada, con el tobillo hacia adentro, ¿de acuerdo? Y obtendremos esta imagen. Vale. Bien, cuando vayáis a hacer la ecografía al principio y buscar este ligamento, no vais a obtener esta imagen. Vais a ver una imagen con la cortical del peroné, porque esta sí que tenéis que verla, ¿vale? Vais a hacer esta rotación y buscaréis la cortical del fémur, ¿vale? Y veréis un magma hiperecogénico difuso en medio que no tenéis muy claro qué es y qué es el ligamento que deja de ser. Bueno, pues es importante que en este magma hiperecogénico que veáis aquí intentéis buscar un patrón fibrilar, ¿vale? Muchas veces estaréis oblicuos, estaréis no con el ángulo perfecto del ligamento lateral externo, sino que estaréis un poco oblicuos. Entonces, una vez que tengáis la cabeza de peroné, una vez que tengáis en torno a unos 10-15 grados, si conseguís ver ese patrón fibrilar dentro de este magma, que no es demasiado difícil de ver, ¿vale? Con que rotéis un poquito más o un poquito menos, llegará un punto donde veáis esta imagen, ¿de acuerdo? Basándose en el seguimiento de ese aspecto fibrilar que veremos en este magma. Sí que es una técnica que es un poco más difícil, ¿eh? No es tan fácil como otras cosas que hayamos podido ver antes. Esto requiere cierta práctica. Pero si seguís estos pasos de buscar la cabeza del peroné, poner la sonda encima, angular unos 10-15 grados hacia adelante, sin perder la cabeza del peroné, y en esa posición intentar ver ese patrón fibrilar, hacer pequeños movimientos hacia atrás y hacia adelante sin alterar esta rotación hasta que veáis ese patrón fibrilar metido aquí. Y una vez que lo tengáis, ya sí haréis algunas pequeñas rotaciones hasta que estéis en el eje longitudinal. Vale.
No os desesperéis, que cuesta un poquito al principio, pero luego ya lo vais cogiendo cada vez más fácil. Bueno, bien. Otra cosa importante, fijaos que el ligamento lateral externo está destensado. En la posición de exploración de la cara externa está destensado, su posición de reposo normal, destensado. Por lo tanto, si yo quiero valorar si hay patología, con este anisotropía que tengo aquí insercional, esto no puedo saber si es un esguince o simplemente la morfología normal. Entonces tenemos que tensar el ligamento, ¿vale? Para tensar el ligamento hay también varias formas. Mucha gente prefiere poner al paciente en decúbito lateral porque estamos más cómodos. Y esa especie de pequeño varo que se hace en el decúbito lateral, si tenemos alguna cuña debajo de la rodilla, puede ser suficiente para tensar el ligamento. Yo personalmente me gusta mucho más hacer la maniobra de poner al paciente en posición de 4. Es decir, el paciente cruza la pierna encima de la otra pierna, es decir, apoya el tobillo, el malleolo externo encima de la otra pierna y hace una rotación externa de cadera llevando la rodilla hacia afuera, en forma de 4. ¿Vale? Bueno. Le pido al paciente que se ponga un poco lateral, porque sí que necesito que la rodilla sobresalga fuera de la camilla, porque si no, cuando yo meta la sonda aquí, voy a chocar con la camilla. ¿Vale? Bueno. Entonces, como sé la anatomía, he palpado la cabeza del peroné, he hecho esa angulación discretamente hacia anterior, ¿vale? Y estoy buscando ese patrón fibrilar. Es cierto que es una técnica que requiere cierta curva de aprendizaje porque hay que ser muy precisos. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo esta posición de aquí y me coloco bien, fijaros la imagen que tengo del ligamento lateral externo, ¿vale? Cabeza de peroné, esto es el fémur distal. Entonces, fijaros que tengo una visión muy, muy buena. Y no solo eso, sino que además, haciendo pequeños movimientos de empujar un poquito la rodilla de arriba abajo, voy a tensarlo todavía más. Es decir, hago una dinámica realmente fácil. Entonces, sí que es cierto que quizá esta posición que veis aquí con la muñeca como un poquito alterada así, no se lo pongo. Y una vez que localizo, cojo la sonda al revés, es decir, modifico la posición de la mano para estar más cómodo y entonces ya sí hago la presión, ¿vale? Pero bueno, esta sí que reconozco que es un poco más difícil y si al principio no os apañáis con la maniobra del 4, pues poned al paciente en decúbito lateral y os será al principio más fácil, ¿vale? A mí tengo que reconocer que me he acostumbrado a hacerlo así, me es muy práctico porque no cambia al paciente de posición, ¿vale? Y entonces es muy rápido, ¿vale? Pero bueno, insisto, sí que es un poco más difícil. Bueno, el tendón popliteo. El popliteo tiene una relación importante con el peroné, con el ligamento lateral externo, porque está justo por debajo a nivel de la inserción en el epicóndilo. ¿Vale? Entonces, digamos que el ligamento lo va a pasar justo por encima del tendón popliteo. El tendón popliteo se va a insertar a nivel del fémur en una fosita que tiene para el tendón popliteo muy característica y que si colocamos la sonda a nivel de la... bueno, realmente yo os recomiendo que en vez de traer oblicuos como veis aquí, que estéis en el eje del muslo, ¿vale? Y vayáis a la interlínea, como hemos visto en la primera vez que hemos visto la interlínea articular. Y de hecho esta es la imagen que buscaremos, la interlínea articular, y fijaros cómo en la cara lateral del fémur vemos esta fosita oval aquí, es el tendón del popliteo. Lo estaremos cogiendo en un eje con la sonda hacia el hueco popliteo, es decir, hacia aquí, hacia abajo, sin perder esta imagen oval y lo veremos en eje longitudinal. No es tampoco muy rentable esta maniobra porque las lesiones del tendón popliteo son un poco frecuentes. Del tendón, del músculo son algo más, pero sobre todo del tendón son un poco frecuentes, ¿vale? Entonces, así podemos localizar el tendón popliteo. En cuanto al tendón del bíceps femoral, es interesante estudiarlo, ¿vale? Entonces, también se va a relacionar con el ligamento lateral externo. Recordemos que el bíceps femoral va a nacer en la tuberosidad isquiática, va a formar el tendón conjunto y esa es la cabeza larga. Pero luego se va a juntar con una cabeza corta y van a formar el bíceps femoral que a nivel distal va a insertarse con un único tendón, ¿vale? Esto de único tendón no es del todo cierto porque realmente la anatomía distal del bíceps femoral es bastante compleja. No es el objeto de este vídeo el volveros locos con las anatomías y los detalles anatómicos de estas cosas, ¿vale? Sí que os diré que realmente vamos a poder distinguir prácticamente los dos componentes a lo largo de toda su extensión y que las inserciones son tanto en peroné como en tibia, pero quedaros en que solo lo que vamos a estudiar ahora es la inserción en peroné, ¿vale? Y fijaros cómo en este dibujo vemos cómo este tendón abraza al ligamento lateral externo en su inserción en la cabeza del peroné. Vale, entonces, si hago la imagen ecográfica porque me he puesto en eje longitudinal del tendón del bíceps femoral, fijaros cómo veo la cabeza del peroné y fijaros cómo veo el tendón del bíceps femoral. Y diréis, joder, pues se parece muchísimo a esta imagen que la que hemos visto antes del ligamento lateral externo. Y efectivamente, se parece mucho. Recordaos que la inserción distal es la misma. ¿Cómo sabemos si estamos a nivel del bíceps femoral o a nivel del ligamento lateral externo? Pues es sencillo, en el fondo es sencillo, porque en primer lugar la orientación. Como os he dicho, el ligamento lateral externo va hacia anterior y si estamos con la rodilla flexionada, el bíceps femoral va hacia posterior. O sea, entonces, si estamos orientados hacia posterior, no estaremos viendo el ligamento lateral externo, estaremos en el bíceps femoral. Y luego lo segundo, el componente muscular del bíceps femoral llega muy distal, de la porción corta llega muy distal. Entonces, fijaros cómo se puede ver perfectamente ya que empieza el músculo. Si estamos viendo músculo, tampoco puede ser ligamento lateral externo, ¿de acuerdo? De esa forma así no os equivocaréis nunca. Bueno, entonces, ¿qué relación guardan estos dos?
Una vez más, permíteme que sea pesado, la orientación del ligamento lateral externo un poquito hacia anterior, unos 10-15 grados hacia anterior. Por lo tanto, girad la sonda para verlo. Y la orientación del bíceps femoral hacia posterior, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, vamos a empezar, estamos estudiando el tendón del bíceps femoral, fijaros cómo tiene componente muscular, ¿vale? Y fijaros cómo aquí está el tendón. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nos ponemos y nos giramos en eje corto, ¿vale? Fijaos en eje corto, el detalle, vamos a ver, un poquito más antes, ahí, vale. Bueno, fijaros cómo realmente distinguimos los dos componentes. ¿Os dais cuenta cómo un componente aquí y otro componente aquí? ¿Vale? ¿Veis que este es el músculo de la porción corta? ¿Vale? Este es el componente de la porción larga y este es el componente de la porción corta. Fijaros cómo realmente están divididos. Con unas ondas de alta frecuencia vamos a poder ver bastante bien esta división, ¿vale? En la mayoría de los pacientes. Fijaos como siempre hay dos componentes. Fijaros como siempre hay dos componentes, ¿de acuerdo? Ya estamos llegando a su parte distal, ya casi no hay músculo. Y fijaros que aparece el tercer actor en cuestión, este que está aquí, ¿vale? Este que aparece aquí, estamos ya a este nivel, va a ser el ligamento lateral externo, que se ha originado aquí, fijaos aquí, en el epicóndilo, y va a encontrarse con ese tendón. Fijaos cómo va a encontrarse y cómo voy a ver cómo estas dos porciones del bíceps femoral lo fagocitan, ¿eh? Y fijaos cómo se lo comen ahí, ¿vale? Es una cosa curiosa. Vuelvo otra vez aquí, ahí viene, y yo lo envuelven, ¿de acuerdo? Y se van a insertar los tres, ahí está, en la cabeza del peroné, ¿vale? Voy a poneros esta parte final para que veáis ahí cómo llega y cómo se insertan los tres en la cabeza del peroné, ¿de acuerdo? A ver, perdónme, ahora, que se un poco loco esto, ahí están los tres a la cabeza del peroné, ¿eh? Entonces, como os decía, es una simplificación, pero prefiero que os quedéis con las ideas así para no complicarlo demasiado. Bueno, entonces queda otro más, que es la cintilla iliotibial. La cintilla iliotibial, repasando un poco la anatomía, se va a originar en el ala ilíaca, ¿vale? Y va a tener aportaciones del tensor de la fascia lata, del músculo glúteo mayor, va a ir por la cara lateral por encima del trocánter, va a cubrir luego el vasto lateral y ya llegaríamos aquí, donde va a pasar por encima del epicóndilo, es decir, el epicóndilo lateral externo, ¿vale? Y del epicóndilo lateral externo, perdón, y se va a acabar por insertar en la tibia, ¿vale? Entonces, a este nivel va a tener problemas muchas veces, que lo veremos un poquito más a continuación. Ahora primero simplemente recordaos. Entonces, para ver bien la cintilla iliotibial en la posición de exploración normal, yo recomiendo que se ponga la sonda en la misma dirección del muslo, ¿vale? Y en el medio de la pierna más o menos, es decir, más anterior de donde estábamos antes. Acordaos que en el peroné estábamos bastante posteriores, pues aquí, más o menos en la mitad de la pierna, en la cara lateral, vais a tener una buena visión, más o menos a la altura de la interlínea articular que hemos visto antes, ¿no? Y esta es la imagen que veremos, esa imagen de la fósea, donde está el popliteo, y fijaros esta línea fina fibrilar que está en superficie, por encima de estas estructuras. Fijaos cómo me va a cubrir el popliteo, ¿de acuerdo? Ahí. Esa es la cintilla iliotibial, ¿de acuerdo? Entonces, al ser bastante ancha es fácil de encontrar. Un patrón fibrilar en superficie es bastante fácil de encontrar. Y si lo seguimos teniendo la precaución de no perderlo, veremos que se inserta en la tibia a la altura del tubérculo de Gerdi. En esta reconstrucción panorámica podemos ver la cintilla iliotibial, esto es vasto lateral, y fijaros en su inserción en el tubérculo de Gerdi. Quiero llamaros la atención sobre este punto de aquí. Este punto de aquí es la cara lateral del fémur, este es el epicóndilo, digámoslo así, y aquí es donde la cintilla iliotibial tiende a rozar con el hueso, y aquí es donde podemos tener problemas. Vamos a verlo ahora un poquito mejor a continuación esto, porque es interesante. Fijaros estas excrescencias óseas que tenemos aquí, y ¿qué pasa? Que cuando hacemos los gestos de flexión-extensión repetitiva del corredor, ¿vale? Estamos continuamente haciendo este gesto, vemos cómo realmente la cintilla iliotibial pasa a un lado y al otro de esa zona que protuye ahí, ¿de acuerdo? Y entonces es normal que en largas distancias esto pueda tender a rozar y a dar problemas. Y si ponemos la sonda en eje transversal a este nivel, a mí me gusta mucho porque entiendo mejor por qué pasa esto. Fijaros la forma que tiene el cóndilo a este nivel. Fijaros esta forma como de pico que tiene aquí, ¿de acuerdo? El epicóndilo. Y encima tenemos la cintilla iliotibial. Daos cuenta, este es un ejemplo de esta neobusa que se puede formar en algunos pacientes. Fijaos cómo tenemos un aumento de partes blandas, cómo tenemos una zona hipoecoica por debajo de la cintilla iliotibial, que en este caso está levemente engrosada, pero poco. Y fijaros cómo esta neobusa que aparece aquí me está diciendo que aquí hay un problema de roce, de conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una zona que hay que explorar especialmente. Bueno, pues ya hemos visto las estructuras de la cara lateral. Ahora vamos a hacer un breve repaso para tener claro todas. Paciente con la rodilla flexionada, rotación interna, sabemos que el peroné es bastante posterior, sabemos que el bíceps femoral va hacia posterior y el ligamento lateral externo va un poquito hacia anterior, y sabemos que la cintilla iliotibial se coloca más adelante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo palpo el peroné y voy un poquito hacia adelante, voy a tener el ligamento lateral externo. Acordaos que tiene que estar extensado, puedo hacer la maniobra de 4 para estirarlo. Si me coloco sobre el peroné y me dirijo un poquito hacia atrás, voy a tener el bíceps femoral. ¿Qué me va a ayudar también? Muchas veces el propio tendón de bíceps femoral se puede palpar o se puede ver debajo de la piel en flexión, entonces es fácil. Si tenemos dudas nos ponemos respecto a esa imagen que estamos viendo y así no tendremos tantas dudas, ¿vale? Y por último, a nivel anterior, si me pongo sobre esta parte anterior de, digamos, la inserción en el cóndilo del ligamento lateral externo, pero lo que hago es bascular la sonda en el mismo eje que el fémur, que el muslo, voy a tener la cintilla iliotibial.
Entonces esto es una especie de Z que se forma en esta parte lateral, como digo yo, en la Z del zorro, de las estructuras externas, que hay que forzarla un poco porque si no, no me cuadra. Pero bueno, es una visión un poco simplista, pero que ayuda al principio, cuando empiezas en la ecografía, a acordarte de las estructuras, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya hemos visto la cara lateral de una manera bastante insistente para que os acordéis de las cosas. Espero que os haya gustado. Acordaos de dar al like y de hacer los comentarios que queráis al respecto e intentaré solucionar los que pueda. Cada vez tengo menos tiempo. Muy bien. Y vamos a revisarla con la cara posterior. Aquí vamos a encontrar el semimembranoso, vamos a encontrar el gastrocnemio medial y lateral y los tendones del semimembranoso y el gastrocnemio medial. Aquí también vamos a encontrar la bursa gastrocnemio semimembranosa, el cual va a ser el quiste de Baker en el caso de tener líquido en su interior. Vamos a encontrar arteria y vena poplitea, además del nervio tibial, y aquí vamos a encontrar el tendón del bíceps femoral en su porción lateral en la fosa. ¿Cuáles son las estructuras y sus inserciones? Recordemos que el músculo semimembranoso se originará en la tuberosidad isquiática hasta insertarse en la cara posterior de la tibia. Esto aquí va a informar el límite superomedial de la fosa poplitea. Vamos a ver el músculo gastrocnemio medial, el cual se va a originar en el cóndilo femoral medial, y este va a ser el límite infromedial de la fosa. El gastrocnemio, en cambio, va a originarse en el cóndilo femoral lateral y va a ser el límite inferolateral. También vamos a encontrar la bursa, esta estará entre el tendón semimembranoso y el gastrocnemio medial. Vamos a ver que está relacionado con la pared posterior de la cápsula articular. Normalmente debería estar colapsada. Tenemos arteria y vena poplitea, las cuales se van a continuar de la arteria y de la vena femoral en la porción central de la fosa poplitea. Tenemos el nervio tibial, que aquí va a ser rama del ciático y va a estar superficial y lateral a los vasos popliteos. También tenemos el tendón del bíceps femoral, el cual se va a insertar en la cabeza de la fíbula. ¿Cómo vamos a explorar al paciente? Tenemos que colocarlo de cúbito prono con los pies saliendo de la camilla y tenemos que ir localizando los epicóndilos femorales para que puedan ubicar los límites superiores de la fosa. Tenemos que identificar la arteria y la vena poplitea, el Doppler, y tenemos que desplazar el transductor de forma medial para que puedan visualizar la bursa. Tienen que, en el caso de estar valorando nervios, tienen que seguir el nervio tibial desde el centro de la fosa hacia la porción distal. También tienen que hacer una valoración dinámica y contralateral para poder ver la movilidad del quiste, si es que existe o no. Recordemos que la bursa va a medir entre menos de 2 milímetros si está colapsada, más de 4 significa que estamos ante el quiste de Baker. La arteria debe medir un diámetro de 6 a 8 milímetros, más de eso podría ser un aneurisma. No olviden usar el ecodoppler. Y el nervio tibial, el cual va a medir entre 2 y 4 milímetros, el cual va a tener un grosor fascicular. Este de aquí, por ejemplo, si hay un engrosamiento, muy posiblemente sea una neuropatía por compresión. Un segundo. Bien. Diríjanse al taller. Ya vamos a ir a la plataforma. Vamos a resolver el taller 33. Son las 8:26. A las 8:50 cierro el taller. Hola, Doc. Buenas noches. Disculpe, yo me conecto un poco tarde. Listo, Doc. Sí, gracias. Ya. Andrea. Doc, yo también presente. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más